Muy buenas noches, esto es Sala de Prensa, como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar, hoy además en compañía de María Camila Roa. Bienvenida, María Camila. Pablo, un gusto estar aquí para que hablemos de política, un gusto acompañarlo aquí en Sala de Prensa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana inicia una nueva legislatura en el Congreso de la República. ¿Cuáles son los retos principales en esta nueva etapa? ¿Cuál es el futuro de las reformas del gobierno de Petro? ¿Cómo afecta la salida de la ministra de Minas del llamado Gobierno del Cambio? Muy bien, vamos a analizar estos temas. María Camila, si le parece, voy a presentarle a nuestros invitados a esta hora. Muy bien, nos acompaña Pedro Viveros, que es analista político de Blue Radio y Noticias Caracol, y Camilo Granada, exalto consejero y analista político. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, de inmediato entremos en materia. Hagámosle. Empecemos con Pedro Viveros. Pedro, ¿qué significa mañana esta jornada, este día tan importante para nuestro país? Pablo, buenas noches a usted y a María Camila. Un placer que me hayan invitado a este programa y qué bueno compartirlo con Camilo Granada. Lo que yo veo de la legislatura que comienza mañana es varias cosas. La primera, que va a ser una legislatura muy lenta, porque la mayoría de parlamentarios van a estar preocupados en este, por lo menos, primer semestre, por acompañar a los candidatos que ellos tengan en sus regiones para salir elegidos a las alcaldías o a las gobernaciones, a los consejos o a las asambleas. Entonces, veo que va a haber una lentitud por parte de lo que debería ser en otra oportunidad mucho más, digamos, productivo en materia legislativa. Lo segundo, veo una especie de mitin a bordo en el gobierno del cambio, porque me da la impresión que no hay gobernanza dentro del Parlamento por parte del Ejecutivo, tratando de lograr unas coaliciones y esos, digamos, esa especie de tranquilidad legislativa que había o que hubo en otros gobiernos y que incluso en el primer año del gobierno del presidente Petro se produjo. Y en esta oportunidad veo que hay bastantes individualismos y menos grupismos o menos mayorías en coaliciones en el Parlamento. Digamos que para empezar, esas serían, Pablo, dos de las cosas que yo observaría a partir de mañana en el Parlamento colombiano. Mire, Camilo, que Pedro menciona entonces una legislatura lenta, pero también con un panorama oscuro, nublado, complicado para el gobierno, entre otras cosas, porque sacó del llavero a los partidos tradicionales que sí o sí necesita para conformar mayorías. ¿Usted cree que si el balance no fue bueno en esta legislatura que pasó, puede ser peor en esta que empieza? Camila, muy buenas noches y aprovecho para saludar a Pablo y a Pedro. Encantado de estar nuevamente aquí en Sala de Prensa. Pues yo creo, añadiría a lo que acaba de señalar Pedro, que la coyuntura para el gobierno efectivamente es muy difícil y eso se ve reflejado por la primera tarea que tiene el Congreso mañana al instalarse, que es la elección de sus autoridades. Y tanto en el Senado como en la Cámara hay pugnas feroces al interior de los partidos que estaban designados por el acuerdo del año pasado para asumir esas presidencias, o sea, la Alianza Verde en el Senado y el Partido Liberal en la Cámara. Hay unas pugnas internas en las cuales está jugando duro el gobierno para tratar de que esas presidencias reflejen precisamente esa gobernabilidad o no del gobierno en el Congreso. Entonces, si los elegidos son finalmente más cercanos al gobierno, eso le ayudará. Si no, si pierde el pulso el gobierno, pues puede terminar con unos presidentes de Senado y Cámara que no van a ayudar en una legislatura lenta, como decía Pedro, al gobierno a sacar sus reformas. Entonces, no es fácil para el gobierno adelantar esas reformas. Y las reformas principales que tiene, pues sabemos que son difíciles: la laboral, la de salud, la de pensiones está un poco más adelantada, y ahora acaban de añadir una que es de gran trascendencia y podemos hablar más adelante de eso, que es la de educación, que va a generar muchas expectativas y posiblemente también tensiones con los jóvenes, una de las audiencias claves del presidente Petro. Pero mire que, Camilo, es decir,
Independientemente de si queda o no Angélica Lozano, Inti Asprilla, Ariel Ávila en la presidencia del Senado, o sea, Andrés Calle más cercano al gobierno, Carlos Ardila un poco más alejado en Cámara, el hecho es que las presidencias ya salen de las manos del pacto histórico. Nada más eso, Pablo, lo dificulta un poco. Pero por supuesto que sí. La otra pregunta que yo le quería hacer a Pedro Viveros era también analizando una a una esas reformas. Estábamos hablando esa de educación que es nueva, pero también cuáles son las pujas más grandes del gobierno nacional en este momento para la nueva legislatura. Pues Pablo, mire, el gobierno del presidente Petro tiene enredada varias leyes. Yo creo que la más enredada es la de la salud. No me cabe la menor duda que el trámite que continúa, porque digamos el debate ahí sobrevivió eso en la comisión, que entre otras cosas yo no sé si de pronto Camilo me ayuda a recordar, pero yo no recuerdo en ninguna legislatura que una reforma para ser debatida se hubiera demorado 4 meses en la Comisión Séptima de Cámara. Yo no recuerdo eso, de pronto alguien me ayuda, pero no recuerdo eso. Y ahí ya hay un síntoma de que ese proyecto de ley va a tener muchos problemas, porque imagínese usted para por al menos debatirla se demoró 4 meses. Ahí hay unos problemas que el gobierno tiene con esa reforma. Creo que la que tiene unos visos de poder medianamente atravesar esas aguas procelosas del Parlamento que viene puede ser la reforma laboral, perdóneme, la reforma pensional, porque ahí hay, digamos, como unos consensos, la propia ministra hizo unos cambios, el director de Colpensiones, Jaime Duzán, se jugó a fondo en esa reforma, y Jaime Duzán es una persona que maneja muy bien también pues las huestes parlamentarias, y ese apoyo le sirvió mucho a la señora ministra de Trabajo, que repito, hizo unos cambios en esa reforma pensional, y yo pensaría que ahí puede haber, digamos, un camino para hacerla. Hay otras leyes que son la ley de sometimiento, que ahí va a haber unos debates de fondo bastante complejos, porque ya se notan que hay, digamos, ideológicamente unas diferencias. Vamos a ver cuál es el texto. Y pues esta reforma que ustedes acaban de decir que yo realmente no conozco a fondo, que es la reforma de la educación, pero creo que un gobierno que no tiene el manejo, por lo menos mayoritario dentro del Parlamento, pues tiene que ser realistas y ver qué es lo que logra sacar y qué logra frenar para que no le hagan un gol legislativo, porque a veces una de las cosas que yo aprendí en el tema del Congreso es que los gobiernos de pronto pues, se les hace difícil pasar leyes, pero lo que no puede permitir el gobierno es que le metan goles legislativos y los adversarios pasen leyes. Entonces, yo pensaría que, digamos, en todo ese contexto, veo yo lo que puede ser la legislatura en materia de proyectos de ley, Pablo. Bueno, muy bien, me quedó llamando también mucho la atención lo que mencionaba María Camila Roa, que tiene que ver con que los presidentes de Cámara, de Senado, no serían del pacto histórico. Exacto, eso es por acuerdos. Cuando inició la legislatura hace un año, Pablo, ellos acordaron entonces que el primer año era para el pacto histórico. De hecho, muchos cuestionaron que fue la primera vez en la historia del Congreso que las dos dignidades de la Cámara Alta y la Cámara Baja quedaban para el mismo partido y que era de gobierno. Correcto. Lo cual los beneficiaba. Pues el beneficio aparentemente no se dio, ya Camilo nos dirá si lo vio de esa manera o no, pero ahora Camilo, con presidentes de otros partidos y el panorama que estamos pintando, ¿cómo ve el tema en las plenarias? Las comisiones de pronto funcionan con el 1 a 1, con el llamado lentejismo, pero ¿y las plenarias? Sí, y yo creo, María Camila, usted tiene toda la razón, y yo creo que ese es parte del gran desafío que tiene el gobierno, y por eso está jugando tan duro tratando de meter baza en la elección de los presidentes para que sean lo más cercanos posible al gobierno. Acordémonos que si bien es cierto que ya no son no son del pacto histórico, en principio estas dos presidencias eran todavía de la coalición amplia de gobierno. Los liberales pues ahora siguen formalmente en el gobierno, la Alianza Verde también, pero claramente hay una puja para saber qué tan cercanos son realmente al gobierno y a la agenda de reformas del gobierno. Entonces, no la va a tener fácil, y yo creo que en las plenarias, pues el presidente de cada corporación juega un papel fundamental porque controla lo más preciado en una agenda legislativa, que es el orden del día.
O sea, el presidente del Senado o la presidenta del Senado y lo mismo en Cámara deciden qué proyectos van y qué proyectos no van a debate y los va demorando o los va acelerando. Entonces, ese papel que juega el presidente, que es esencialmente ese, definir el orden del día para los debates, pues va a tener mucho peso en el avance o el retraso de los proyectos del gobierno. Y el gobierno no la tiene fácil, y es ahí donde efectivamente lo que han llamado el voto a voto o el voto uno a uno no le va a funcionar. Bueno, muy bien, avanza esta noche aquí en Sala de Prensa María Camila, Pedro y también Camilo. Me gustaría mucho que habláramos de un tema que tiene que ver con la salida de Irene Vélez. ¿Por qué? Porque finalmente en el Congreso de la República también vemos guerreros, personas que luchan por esas reformas del gobierno nacional. Sí. Exactamente, los escuderos, como lo era Irene Vélez, pero está la salida y yo sí quisiera un análisis de qué significa la salida de Irene Vélez para el gobierno nacional. Empecemos con Pedro, por favor. Pues Pablo, mire, yo creo que dos cosas. La señora ministra Irene Vélez pues estaba en un lugar que no le correspondía para su perfil profesional. Yo creo que ella había podido hacer digamos, un desempeño mejor. Y yo en esto quiero ser de verdad benigno porque primero es una funcionaria, una joven funcionaria. Yo no la conozco, pero pues en materia política, las personas que comienzan su vida al trasegar en materia ejecutiva a tan alto nivel y a tan corta edad, pues yo no quisiera participar, digamos, de esa jauría de personas que pretenden acabar a una profesional que tiene más futuro en su vida profesional. Creo yo que la ubicaron en un sitio que no era el aconsejable, y esa es responsabilidad del presidente de la República, por supuesto. Y la pusieron ahí para hacer unas tareas que las determinó el señor presidente y que después de cerca de 11 meses en la gestión en una cartera que, repito, yo no creo que era la cartera para ella, pues no cumplió. Y al no cumplir, pues por supuesto, no solamente no cumplió, sino que generó muchos problemas con otros sectores tan difíciles de sentar en una mesa por ellos mismos, pero también por la situación de la humanidad que exige la transición energética. Pero las personas que han tenido, digamos, el manejo del área energética, del área de hidrocarburos, que tienen, digamos, mucha historia, pues había que sentar a alguien que lograra llegar a unos consensos con esos sectores. Y me da la impresión que la doctora Irene Vélez, por su inexperiencia, lo que hizo fue exacerbar muchos ánimos, no logró consensos y quedó, digamos, un sector a la deriva porque no tenemos en este momento una estrategia de transición energética, y las personas que hacen parte de esos sectores tan importantes para el país en materia industrial, pero también en materia impositiva. Esos señores son los que en gran medida entregan muchos tributos al erario nuestro, y esas personas pues no lograron entender, no lograron, eh, digamos, coaligarse con el gobierno para sacar adelante, les repito, un problema que es mundial como es la transición energética, pues para alargar la vida de los seres humanos en este planeta. Y yo lo dejaría ahí. Créanme que no quiero participar, como veo en las redes, pues de todo esto, una funcionaria que está comenzando su vida y que de pronto en otros sectores puede demostrar que sí estaba hecho para ellos. Pablo. Sí, es que uno mira las redes y efectivamente dicen que la ministra estaba en el lugar equivocado, ¿no? Sin descalificar su hoja de vida en su experiencia, que es destacable en filosofía, incluso en literatura, pero bueno, ese es otro campo. Si aterrizamos esto, Camilo, que menciona Pedro, ya al Congreso, vemos que el gobierno se ha quedado como sin operadores logísticos. Se fue Roy Barreras, se fue Alfonso Prada, que tenía peso en los congresistas, ahora está Luis Fernando Velasco, a quien vemos en muchas maniobras. ¿Será que la salida de Irene Vélez y de esos personajes que de cierta manera mantenían la ideología del gobierno lo va a afectar también en el trámite de lo legislativo? Pues, María Camila, yo creo, al respecto del cambio en el Ministerio de Minas, concuerdo con lo que acaba de señalar Pedro y usted, pero yo señalaría que hay dos grandes retos y una oportunidad para el gobierno. Los dos retos son importantísimos y son complejos. El primero, de corto plazo, es administrar el niño,
y ver, garantizar que no lleguemos a un racionamiento o a una disparada de las tarifas de energía por cuenta de la escasez de agua y por lo tanto de generación hidroeléctrica. Y el segundo, más de largo plazo, lo mencionaba también Pedro, pero ha habido retrasos en eso, es cómo conciliar la transición energética, en particular en materia de combustibles fósiles, con la urgencia de las necesidades fiscales del país, dado la importancia que tiene el sector minero energético en impuestos, regalías e ingresos en general para la nación. Entonces, ahí están los dos retos principales que tendrá el próximo ministro o ministra de Minas y Energía. La oportunidad la veo es precisamente porque como ha perdido capacidad digamos, de organización de la gobernabilidad, pues ese cargo tan importante le puede dar al presidente una oportunidad para recomponer y volver a traer al redil a algunos de los partidos que están dudando en si siguen apoyando al gobierno o no, bien sea el Partido Liberal, bien sea el Partido Conservador, el mismo partido de la U, entonces la Alianza Verde. Entonces yo creo que este es un momento en el cual este cargo, que es muy importante, con esos retos tan importantes, le abre la opción al presidente de jugar un poquito y reacomodar sus alfiles con alta ascendencia en el Congreso y en los partidos para que le ayuden en la gobernabilidad en el Congreso. En medio de todo este panorama y hablando de los retos, también hablemos un poquito, Pedro y Camilo, de la oposición, ¿no? La oposición Sí, está fuerte porque tiene sí. además la suma de cambio radical, lo que está pasando, lo que viene, mañana tienen una réplica. Yo quisiera saber qué significa el papel en este momento de la oposición y de esa fuerza tan fuerte que está tomando Pedro. Pues mire, Pablo, yo, ¿cómo voy a decir algo para no sonar? Es que no quiero sonar tibio, entonces voy a tratar de ejemplificar esto. Y es que yo creo que puede ciertamente que la oposición esté fuerte porque el gobierno le ha dado muchos elementos para que la oposición pues critique. Ha sido bastante nutritivo los argumentos que le ha dado el gobierno por sus erráticas posiciones en muchos sectores y eso le ha servido a la oposición para criticar duramente al gobierno. Y en lo que no veo como positivo es que es una oposición viuda de liderazgo. Yo no veo allá todavía la cabeza de alguien o de algún sector o de algún partido que pueda canalizar esa oposición, por supuesto para criticar, pero también para proponer, porque pues en este país tenemos muchos problemas. Ahí Camilo decía uno en la coyuntura energética. Qué bueno que tuviéramos una oposición para que plantearan cuál va a ser la salida de este problema y que los colombianos no sintiéramos, digamos, ese desamparo en muchos problemas que hay en materia energética. Yo hace unos días recordaba en un programa en el que yo estoy las tardes, que se llama Voz Populi, estoy haciendo la cuña de Blue Radio, y recordaba que el ministro de Minas y Energía del último apagón que tuvo este país, que fue en 1992, y Camilo sabe de lo que le hablo, fue el doctor Juan Camilo Restrepo. Y ese señor afrontó ese apagón y no solamente lo afrontó la crisis del apagón, sino que planteó la proyección del sector para que durante muchos años no tuviéramos ese problema. Y eso lo hizo con unas herramientas de un conocedor y una persona con la expertise del doctor Juan Camilo y también con el apoyo de los partidos, del presidente, de lo que pasaba en el Parlamento para sacar adelante leyes y que no tuviéramos más ese inconveniente. Yo no veo, por ejemplo, a la oposición lanzando ese tipo de propuestas en una urgencia que nosotros tenemos. Y creo que eso unido a la viudez que hay, repito, del liderazgo, pues no quisiera yo pensar todavía quién la va a dirigir. Y lo otro, si a nosotros nos van a proponer como colombianos que la oposición es volver a la seguridad democrática, a la confianza inversionista y al fortalecimiento del tejido social, pues me parece que ahí va a haber un error mucho más grande de esos grupos que hoy son opositores al presidente Gustavo Petro. Ojalá que haya una reinvención de esa propuesta de los sectores de la oposición y también pues que ojalá saliera alguien que la liderara, no necesariamente una cabeza de un individuo, pero sí de un grupo o de una colectividad, porque en este momento yo no la veo tan clara, Pablo. Pero
Camilo, O usted Camila, creo, no me acuerdo ya coincide, quién preguntó. Pablo y Camila. Camilo, usted coincide con eso que dice Pedro, porque es que si bien es cierto que el nivel del Congreso a nivel de oposición ha bajado, eso es una generalidad. Uno ve el Congreso de inicios de los 90, de inicios de siglo, y eso era un nivel, mejor dicho, con constituyentes ahí sentados. Pero al mismo tiempo podemos ver que hay figuras como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, David Luna. Hay figuras que se están dando la pelea y que citan a debates de control político y que quieren hacer el trabajo de manera estructurada. ¿Usted coincide con eso, con Pedro del todo? Pues yo creo que yo señalaría dos cosas. La primera es que lo que usted señala, María Camila, es cierto. Hay unas figuras que están empezando a asumir un protagonismo, pero no tienen el nivel protagónico de ser cabezas escuchadas y que puedan movilizar no solamente dentro del Congreso, sino fuera del Congreso, en la opinión pública, esa oposición estructurada y organizada frente al gobierno. Y en ese sentido, Pedro tiene razón. Ahora, yo lo que creo es que en el verdadero juego y el pulso fuerte de la oposición va a arrancar después de las elecciones regionales de octubre y el año entrante, cuando los actuales mandatarios salgan de sus locales, salgan de sus cargos. Entonces, ahí vamos a tener una recomposición política en la cual probablemente nuevas figuras van a salir al ruedo como opositores o por lo menos como alternativas al gobierno de Gustavo Petro, pero sin necesariamente hacer la marcha atrás o el retorno del centro democrático y de la seguridad democrática. Entonces, ahí yo creo que se va a mover mucho la oposición. No puede uno dejar de reconocer que con relativo éxito o con poco éxito, depende de qué tan cercano sea uno, Germán Vargas ha tratado de retomar eso y está haciendo una campaña muy fuerte a nivel regional para estas elecciones y seguramente está buscando posicionarse corriente como esa alternativa de centro derecha y cabeza de la oposición. Yo no sé si lo logre, creo que va a tener más competencia, insisto, cuando figuras como Claudia López, como otros mandatarios regionales salgan de sus funciones y empiecen a proyectarse en la perspectiva de la elección presidencial del 2026. Entonces, creo que eso va a cambiar, pero lo que es cierto es que por ahora la oposición no se ha consolidado en un proyecto alternativo y en unas visiones alternativas al gobierno. Y un último punto respecto de eso que también va a incidir en la oposición es este proyecto tan importante para el gobierno que es la paz total. Cómo avance eso va también a determinar quiénes son las cabezas visibles y las voces cantantes de la oposición hacia adelante. Bueno, muy bien. Hablemos entonces un poco ya para ir cerrando, porque se nos está agotando el tiempo aquí en Sala de Prensa, de lo que tiene que ver, María Camila, justamente con el tema que me había mencionado. A las elecciones Claro, regionales. las elecciones regionales. Y de hecho ya Camilo y Pedro lo mencionaban un poco, y es que para nadie es un secreto que el eje del Congreso de la República es lo que pasa en los territorios con las casas políticas, con el poder también regional. Entonces ahí queríamos preguntarles, Pedro, si en ese sentido usted cree que tras de que tenemos este panorama que ustedes ya nos describían, que el gobierno no la tiene nada fácil, si de pronto esto se va a robar la atención, especialmente en este año, y de pronto con ese sentimiento de desilusión frente al gobierno que hay en muchos sectores en las regiones. Pedro. María Camila, yo desde hace unos meses estoy observando que va a haber, digamos, unas conclusiones, creo yo, con resonancia política frente a las victorias de los antagonistas del presidente Petro. Y de repente puede formularse que ese día, por supuesto, la política, todo es cierto hasta después de que se cierren las urnas, pero creo que va a haber, digamos, una especie de interpretación de si ganó el petrismo, si ganó el antipetrismo, y eso ya circula.
Mire usted, por ejemplo, lo que ocurre en Bogotá. Si el petrismo en Bogotá, que es una fuerza muy fuerte en Bogotá, por la tarea que ha hecho el exalcalde Gustavo Petro y hoy presidente de la República, con muchos sectores que son, digamos, fieles seguidores de la causa petrista, si eso estuviera sólido para ganar la alcaldía, no habría tanto enredo para escoger el candidato y una encuesta y otra, y si gana en la segunda vuelta y tal. Si hubiera esa fortaleza de ese candidato, créame que ya estaría nadando en las aguas electorales de Bogotá y no lo veo. Ahí ya uno siente que el antipetrismo que se denota en las encuestas en todo el país, pues va a ser, digamos, uno de los factores que puede salir como la interpretación de las elecciones. Y ahí puede tener un costo adicional el gobierno a los desgastes que viene sufriendo. Este gobierno tiene unos desgastes y en las elecciones también, pero recordemos que al presidente le quedan todavía 3 años de gobierno al día de hoy. Entonces, aquellos que cantan victoria todavía o que llegan a cantar victoria en octubre tienen que tener mucho cuidado porque el presidente pues todavía no ha pasado la mitad del mandato y a mí me parece que todavía tiene un tiempo para reformular. Y también a eso hay que unirlo a otro elemento, Camila, y es que los mandatarios que comiencen a gobernar el 1 de enero, en las elecciones siguientes de Parlamento y de Congreso ya llevan un tiempo ejerciendo sus funciones y usted sabe muy bien que la oposición lo lanza usted al poder, pero el ejercicio del gobierno lo devuelve a las fauces de la oposición. Entonces hay que tener mucho cuidado todavía con pretender decir que el petrismo pues ya fracasó y creo yo que hay que mirar muy bien es el resultado, pero también la reacción del gobierno a esos resultados si le son adversos, María Camila. Gracias, Pedro. Me quedan unos pocos segundos. Camilo también quería un análisis muy rápido de ese tema de las elecciones que se nos vienen, regionales, en comparación con lo que también estamos viviendo en la nueva legislatura. De acuerdo. No, Pedro, Pablo, perdón, muy rápidamente. Yo creo que hay que medir estas elecciones en función de las expectativas de cada quien. Y la verdad es que en lo que había anunciado el presidente Petro y el pacto histórico, ellos sí veían, se veían como una fuerza arrasadora con muchos cambios, con muchos éxitos en este primer año que les iba a permitir capitalizar esos éxitos a nivel regional y consolidar una fuerza nacional, el pacto histórico como un partido, ser una de las grandes aspiraciones del gobierno. Y yo creo que eso es cierto que es muy difícil que se dé por cuenta del gobierno. Mi segundo tema es que, y estoy de acuerdo con Pedro, que no se puede enterrar el pacto histórico por estas elecciones, porque la dinámica política electoral de las alcaldías y gobernaciones es muy local. A la gente le preocupa los trancones de Bogotá, qué va a pasar con el metro, la energía en Barranquilla, en fin, cada ciudad tiene sus propias dinámicas y pensar que la gente vota como una especie de referendo al gobierno del presidente Petro en las elecciones locales y escoge su alcalde para mandarle una señal al presidente Petro o no, yo creo que es errado. Pesa mucho más la problemática local que el análisis político nacional. Pero, sin embargo, eso, el 1 de noviembre, pasadas las elecciones, vamos a tener un gobierno que va a sentir que no logró ese primer cometido, y creo que hay un fracaso para el gobierno, y por otro lado, una falsa sensación de triunfalismo por parte de la oposición que va a querer interpretar esto como un simple referendo antipetro, y eso no es así. Muy bien, y yo creo que todos coincidimos en que viene una etapa muy interesante en el Congreso de la República. Ahí estaremos los periodistas, los presentadores, María Camila, que se mueve como pez en el agua en el Congreso de la República, analizando todo eso que venga. Les queremos agradecer muy especialmente esta noche Pedro Viveros, analista político de Blue Radio y Noticias Caracol. Feliz noche, gracias por acompañarnos. Pablo, un abrazo especial a usted y a María Camila y por supuesto también a Camilo Granada. Un gusto haber estado hoy en sala de prensa. Sí, Camilo, gracias por acompañarnos. Vamos a vernos muy seguido aquí con estos temas tan importantes para el país. Pablo, María Camila, honrado y agradecido con la invitación y un gran saludo a Pedro. Me place compartir con él en este escenario. Muchas gracias.
Claro que sí. Y María Camila, no, gracias a usted por estar con nosotros, a los usuarios de Sala de Prensa y de Caracol Ahora, siempre por la sintonía. No, Pablo, un gusto. Y bueno, ahí tenemos visiones para tomar postura, que nuestros usuarios vean entonces el panorama en el Congreso y por supuesto a que vamos a volver en los próximos meses para ver cómo ha avanzado todo este movimiento político. ¿Cómo avanza este movimiento? Esto fue Sala de Prensa. Gracias por la sintonía, por acompañarnos. Continúen con nuestra programación.